Hola a todos, hoy vamos a responder preguntas con respecto al crack del 29 en Estados Unidos y cómo esto afectó al Perú y también sobre el oncenio de Leguía. Primera pregunta, ¿cuáles serían las razones para que el crack del 29 en Estados Unidos generara una profunda crisis económica, política y social en el Perú? Primero, la fuerte dependencia económica del Perú hacia Estados Unidos se debía a que Perú exportaba productos como caucho, azúcar y cobre, principalmente a Estados Unidos. Cuando la economía de Estados Unidos colapsa, la demanda de estos productos cae y así provoca una drástica caída en los ingresos del país. Genera una crisis en el sector exportador. Además, la crisis llevó a una disminución de las inversiones extranjeras. Los inversores, temerosos por la inestabilidad global, retiran capitales de Perú y esto dificulta la financiación de proyectos de desarrollo y agrava la situación económica. La reducción del crédito también jugó un papel importante. Los bancos peruanos fueron impactados por las crisis financieras en Estados Unidos y enfrentaron dificultades para otorgar créditos, lo que resultó una disminución de las actividades económicas y un aumento en lo que es el desempleo. La inestabilidad económica generó un clima de crisis política. En ese momento hubo manifestaciones populares que exigían soluciones. El gobierno de Augusto B. Leguía, que ya está en el poder desde el 1919, no pudo controlar esta situación y siendo derrocado en 1930. Finalmente, la crisis tuvo un fuerte impacto en el tema social porque aumentó el desempleo, la pobreza y en ese momento se incrementó la delincuencia, llevando así a la población a vivir en condiciones de miseria y descontento social. A lo largo de esta situación, la economía peruana se recuperó lentamente, pero la dependencia de Estados Unidos persistía. Bueno, así el crack del 29 dejó huellas profundas en la historia económica, política, social del Perú. El oncenio de Augusto Leguía, que empezó desde 1919 hasta 1930, trajo una etapa de modernización en el Perú, pero también trajo o dejó profundas vulneraciones económicas que se hicieron vigentes o se presentaron en los años de 1930. Esto fue ocasionado por que Leguía tenía una ambición política sobre la construcción de obras como tales ferrocarriles o carreteras, pero para este objetivo se hizo préstamos de crédito en los bancos estadounidenses, lo cual generó una dependencia de crédito. Otro problema también fue el modelo económico que en esas épocas se exportaba la materia prima, tales como el azúcar o el algodón. Si bien esto en un inicio fue muy favorecido, el país se dejó vulnerable con los factores externos. Cuando hubo la Gran Depresión en 1929, la economía mundial cayó. La demanda de estos productos ya no fueron importantes, bajó drásticamente, reduciendo los ingresos del Estado y de los inversionistas peruanos. Eso sería todo. Para mí fueron tres políticas dadas que no estuvieron bien ejecutadas para la caída del oncenio de Leguía. La primera fue modernización que se dio solo en Lima y no se dio para poder industrializar en nuestro país, sino para nuestro país, para que se vea un país primermundista con cines, plazas, pero no teníamos buenas carreteras que se podían conectar de Lima con la parte de sierra o selva. Lo segundo, que todos los ingresos que teníamos por las exportaciones de materia prima sean gastados con el gasto de corriente que los pagos a los trabajadores en el sector público. Entonces, en la persecución de todos los opositores que tenían Leguía por su gobierno dictador. Y lo tercero fue tener un aliado en Estados Unidos, pero en el momento de Estados Unidos así cayó nuestras exportaciones y nuestros ingresos. Al final quedarnos con deudas para modernizar solo Lima y sin haber industrializado y menos teniendo obras como colegios, pistas o hospitales en todo el país que perduren por todo el tiempo.